Bueno, llegamos al tan anhelado tema inducción electromagnética. Anhelado tema porque todos los temas que vimos hasta el momento fueron para comprender de qué se tratan estos fenómenos y un poco de historia. Hablamos de Faraday y de Henry, que en sus países, los dos más o menos al mismo tiempo, realizaron varios experimentos para obtener energía eléctrica a través de medios magnéticos. Esta generación de energía eléctrica se denomina inducción electromagnética y es lo que permite la generación de energía eléctrica, así como en la mayoría de los casos se obtienen, digamos, o tenemos en las viviendas, es decir, el origen de la energía eléctrica que nos llega, en general está basado, en general no en todos los casos, por ejemplo, no en los paneles o en la utilización de paneles solares, nos están llegando de alguna forma su generación es a partir de estos fenómenos de inducción electromagnética. Y también permite la adecuación de las mismas. En el caso de utilizar transformadores, por ejemplo, para cambiarle el voltaje a la energía eléctrica o cambiar la intensidad de energía eléctrica, que lo hacemos a través de transformadores, lo que estamos haciendo también es aplicar fenómenos de inducción electromagnética. El primer concepto que necesitamos es el concepto de flujo del campo magnético, que es una medida de la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Conceptualmente, lo podemos considerar como la concentración de líneas de campo en una superficie dada. La unidad que se utiliza para esta magnitud es el Weber, que surge de multiplicar un Tesla por un metro cuadrado. Hay que recordar acá que las líneas de campo magnético son siempre líneas cerradas o espiras cerradas y por lo tanto en el dibujo que estamos mostrando estamos tomando una porción de esas líneas de campo. Aparentemente ahí parecen rectas e infinitas en esa dirección, pero recordemos que no lo son. Entonces, para tener una fórmula con la que ustedes van a trabajar para calcular el flujo magnético, tenemos que partir de realizar una integral en la que se multiplique el campo y un diferencial de área y luego integrarlo para el área completa, digamos, utilizando pequeñas porciones del área total que estamos considerando y luego integrarlas al área total. En el caso en que el campo sea uniforme, es muy sencilla la fórmula para el cálculo del flujo y es el producto escalar entre el vector área y el vector campo multiplicado por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Y vamos a obtener un valor que es un escalar. Ya dejamos de usar, cuando hacemos producto escalar, el resultado, si bien multiplicamos dos vectores, es un escalar. Gráficamente lo pueden visualizar en la parte inferior de la filmina, en el que se muestra un área que está atravesada por el campo magnético. El vector área, recordemos que siempre es perpendicular, es un vector perpendicular al área que representa. Y en este primer caso vemos que el flujo es paralelo al vector área. Entonces cuando aplicamos la fórmula, porque este es un campo uniforme en el que se observan que las líneas están espaciadas igualmente y en forma paralela, no hay una concentración en una zona y una apertura en la otra, sino que siempre se mantienen a la misma distancia, vemos que el ángulo que forman es de 0. Entonces cuando nosotros hagamos el producto escalar, nosotros vamos a obtener un valor de flujo neto distinto de 0, siempre y cuando, bueno, acá sí, el campo y el área no sean 0. Pero en los otros dos casos vemos que al cambiar la inclinación del área, en realidad el vector área y el vector campo ya forman un ángulo distinto de 0, entonces el valor del flujo me va a dar menor que en el caso anterior. Y es muy fácil de visualizarlo porque en realidad en la misma área hay menos líneas de campo que la están atravesando porque se inclinó el área en realidad. El vector área sigue siendo el mismo, el área sigue siendo la misma, pero debido a su posición ya no la atraviesan tantas líneas como en el primer caso. Y en el último caso, en el que está totalmente la superficie paralela a las líneas de campo,
vemos que el vector área forma un ángulo de 90 grados y por lo tanto el producto escalar me va a dar 0. Y se interpreta gráficamente porque no hay ninguna línea de campo que atraviese el área. Acá se muestra un pequeño ejercicio que lo tienen en la guía y que la complicación acá es que la superficie forma un ángulo de 30 grados con las líneas de campo. Y si nosotros graficamos el vector área, en realidad este vector va a estar formando un ángulo de 90 grados, de 60 grados con las líneas de campo. Y la pregunta que me hace el problema es cuánto vale el campo magnético si nosotros sabemos que el flujo es de 0,9 miliweber y el área es de 3 centímetros cuadrados. Entonces vamos a tener que hacer un cambio de unidad, otro cambio de unidad y luego aplicar la fórmula de flujo, sabiendo el ángulo también. Otra cosa que tenemos que hacer es, ven, acá está la fórmula despejada con el campo, reemplazamos los valores cambiados en unidades del sistema internacional y una cosa que tenemos que hacer para trabajar con las unidades es recordar que el Weber es Tesla por metro cuadrado, se va a simplificar con el metro cuadrado del denominador y me va a quedar el resultado en Tesla, expresado en Tesla. Bien, en esta filmina la pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas acciones si el resultado de dichas acciones es la aparición de una corriente eléctrica que se puede medir con un multímetro o un amperímetro específicamente? Lo que quiero que visualicen es esto, que las bobinas que se muestran no tienen una provisión de corriente eléctrica ni una pila ni de una batería, pero cuando, por ejemplo, en el primer caso yo acerco y alejo el imán, va a aparecer o voy a lograr medir una corriente eléctrica con una determinada intensidad, es decir, que en la bobina está circulando una corriente. En el segundo caso, de manera similar, en vez de usar un imán, uso una bobina, que esta bobina o esta segunda bobina sí está conectada a una batería y ustedes me tendrían que saber decir por qué es así, y cuando la acerco y la alejo, vuelvo a obtener el mismo resultado que el caso anterior. En el tercer caso, nuevamente tengo dos bobinas, pero en la bobina secundaria, si le queremos decir, está conectada a una batería y lo que, en vez de acercarla y alejarla, lo que hacemos es prenderlo y apagarlo al, ¿cómo se llama? Al circuito, es decir, permitir o no permitir el pasaje de corriente eléctrica por esta bobina, esta segunda bobina. Y cuando pase eso voy a observar también la circulación de una corriente eléctrica con una determinada intensidad. ¿Por qué o qué tienen en común todas estas acciones que hacen que se genere una corriente y por lo tanto si hubo corriente, la aparición de una FEM que produzca dicha corriente? Y la conclusión a la que llega Faraday es que en todos los casos lo que cambia es el flujo del campo magnético dentro del área encerrada por la bobina. La ley de Faraday, en su expresión matemática, me permite cuantificar la FEM inducida y en fórmulas dice que es la variación del flujo del campo magnético con el tiempo, con signo cambiado, es decir, con signo opuesto, aunque la parte del signo en realidad se la da la ley de Faraday, la ley de Lenz. Dice, bueno, el enunciado de la FEM inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa del cambio de flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Si ves uniforme, esa fórmula queda expresada con la siguiente ecuación, que dice que en la FEM inducida es igual a menos la variación del flujo con respecto del tiempo, pero reemplazado acá flujo por su fórmula para campo uniforme. En síntesis, podemos decir que la FEM va a inducirse si cambia el campo, porque eso con respecto al tiempo, porque eso va a producir un cambio en el flujo con respecto al tiempo, si cambia el área con respecto al tiempo o si cambia el ángulo que forma el campo y el área con respecto al tiempo.
Si se trata de, ya no de una espira, sino de n espira, lo que debemos hacer para cuantificar la cantidad de FEM inducida es multiplicar la ecuación anterior por n, que sería el número de espiras. Un ejemplo práctico, una espira conectada a un amperímetro y vamos a visualizar la aparición de una corriente cuando acerquemos el imán. Cuando el imán esté quieto, no va a haber corriente inducida y cuando el imán se aleje nuevamente va a aparecer una corriente inducida. ¿Por qué? Porque cuando acerco el imán, lo que estoy haciendo es variando el flujo, es decir, el número de líneas de campo que atraviesan la espira. Si lo dejo quieto, no hay variación de líneas de campo, y si lo retrocedo con el imán, va a haber una disminución de líneas de campo magnético que van a estar atravesando el área de la espira. Una pregunta rápida dice, una espira de alambre circular está en un campo magnético uniforme, con el plano de la espira perpendicular a las líneas de campo magnético. ¿Cuál de los siguientes casos no causará la inducción de una corriente en la espira? Bueno, tendremos que imaginarlo, el caso de la espira en un campo magnético uniforme. Podría ser este, pero bueno, acá el campo magnético no es uniforme porque no son paralelas las líneas de campo. Y ahora tendríamos que ver de estas opciones cuál es la que no causa una FEM. Dice, si se aplasta la espira. Entonces, si se aplasta la espira, en realidad estamos cambiando el área. Entonces, al cambiar el área, nosotros decíamos que se induce una FEM. Si se gira la espira con respecto al eje perpendicular a las líneas de campo, estamos cambiando el ángulo. Entonces también tenemos la aparición de una FEM, la inducción de una FEM que produce corriente, que induce a su vez corriente. Si conservamos fija la orientación de la espira, pero la movemos a lo largo de dichas líneas, bueno, esta sería la opción que no produce FEM. ¿Por qué? Porque al mover la espira, bueno, este no es el caso, pero vamos a hacer este caso, por ejemplo, que esta sea la espira. Lo que estoy haciendo, dice, es moverla de tal forma que el vector área se mantenga paralela a las líneas de campo. Entonces no va a haber una variación de cantidad de líneas en el área dada, sino que se va a mantener constante. Entonces eso no va a inducir una FEM. Dice, conservando fija la orientación de la espira y moviéndola a lo largo de dichas líneas. Y la última dice, retirando la espira fuera del campo. Si nosotros retiramos la espira fuera del campo, estamos haciendo una variación del flujo con respecto del tiempo. Entonces se va a inducir una FEM. Como conclusión podríamos decir que si hay una FEM inducida, y nosotros tenemos un circuito que tiene una resistencia no infinita y ese circuito está cerrado, obviamente, vamos a lograr visualizar y obtener una corriente inducida. Entonces se tiene que dar esta condición o estas dos condiciones de que no tenga resistencia infinita y que el circuito esté cerrado para lograr poder, digamos, que aparezca esta corriente inducida. Porque se va a inducir FEM, pero no va a haber corriente si no se cumple esto. Bueno, encontré este simulador que me va a permitir explicar la inducción electromagnética según lo establecido por Faraday. Entonces tenemos un imán, se visualizan las líneas de campo, una espira, un circuito cerrado en el que hay una lámpara y un voltímetro. Entonces, si acerco el imán, yo voy a ver que se enciende la luz, es decir, hay una inducción. Si lo dejo quieto no, si lo alejo mientras lo estoy alejando, hay una luz. Y otra cosa que podemos visualizar acá es, si yo quiero lograr un mayor voltaje, ¿qué tengo que hacer? Hacer el cambio o la variación de las líneas de campo dentro del área de la espira a mayor velocidad, ¿ven? Porque tiene que ver el tiempo, es decir, la velocidad con la que cambia el flujo magnético.